Muchísimas gracias, ingeniero Enrique Guevara, director del centro, y también al maestro Enrique Bravo, director de la Escuela Nacional de Protección Civil. Es un honor estar el día de hoy con los más de 2000 personas que están atentas al desarrollo de este curso. Me siento como en casa porque el Senapred fue mi casa por muchos años. Y bueno, ahora desde, como bien decía el ingeniero Enrique Guevara, vamos a mostrar un poco sobre la experiencia de la Ciudad de México en la gestión de riesgos, pero también vinculada a a la gestión del riesgo con componente urbano, ¿no? Esta resiliencia urbana de la que se habla. Y pues para ello me voy a permitir compartir mi presentación. Está un poco larga, pero algunos expositores que me antecedieron, pues ya me va a dar la pauta de poder omitir quizá algunos conceptos que ya se han dado el día de hoy. Nuevamente, muchísimas gracias a cada uno de ustedes por estar presentes. Es un honor darles el curso el día de hoy. Pues bueno, vamos a empezar con esta bella postal de la Torre Latinoamericana, ¿no? Emblema de la Ciudad de México. ¿Y qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Pues bueno, en esta hora que me toca platicar con ustedes, vamos a ver sobre la experiencia en el diseño y aplicación de la política pública de resiliencia en la Ciudad de México, pero para ello me voy a, a permitir hablarles un poco de los antecedentes de todos estos conceptos que se han venido vertiendo durante este día, el contexto urbano, que tan importante a nivel no solo nacional, sino internacional, el marco analítico de resiliencia, de dónde sale este concepto que se está hablando desde el 2015 con el marco de acción de Sendai, y pues el entorno de la Ciudad de México y las iniciativas de las que ya comentaba el ingeniero Guevara. Nuevamente, muchísimas gracias también a todo el centro y al personal de la ENAPROC por las facilidades prestadas. Bueno, antes me gustaría este, comentar, vamos a empezar con algunos antecedentes y recapitulemos. El ingeniero Guevara y también mis anteriores colegas hablaron sobre componentes específicos de la gestión de riesgos, como por ejemplo el peligro, la vulnerabilidad y el sistema expuesto, ¿no? Desde la Ciudad de México lo vemos así, el peligro como este famoso lobo que con sus vientos huracanados es un peligro para los tres cerditos. Ustedes recordarán este hermoso cuento con tres diferentes tipos de vulnerabilidades: la vulnerabilidad alta, la media y la baja. La baja, obviamente, esta casita de ladrillos, y la alta, esta casita de paja. Obviamente llega el peligro y con sus vientos huracanados, pues sucede que se materializa el riesgo, ¿no? Y vemos que la casita de ladrillos prácticamente no sufrió ningún daño, ¿no? Entonces, el concepto que hablaba el ingeniero Guevara hace algunos por la mañana, pues el riesgo es igual por el peligro, por la vulnerabilidad, por el sistema expuesto, ¿no? ¿Y por qué empecé con esta parte? Porque nosotros desde la Ciudad de México tenemos que crear las condiciones para que más gente comprenda este riesgo a través de esta historieta que está disponible en la dirección que ustedes pueden ver abajo, y y que es para que la gente entonces pueda acercarse y entender estos conceptos. Si si a este modelo que nos platicaron hoy por la mañana lo reducimos, tenemos que el peligro, la amenaza y la vulnerabilidad
Si se combinan, producen riesgo. Entonces, si nosotros disminuimos la vulnerabilidad, que es el único concepto en que nosotros como sociedad, como gobierno y y los diversos sectores podemos incidir, obviamente entonces el riesgo disminuye, ¿no? Obviamente esto es una simplificación del modelo tan complejo que es la estimación del riesgo, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poco sobre el contexto de, ya dado esta recapitulación, vamos a hablar un poquito del contexto de las ciudades y el entorno urbano. Sin duda, vivimos en un siglo urbano. 54% de la población global vive en una ciudad actualmente. Aunque las ciudades ocupan tan solo el 3% de la superficie del planeta, las ciudades consumen el 75% de los recursos naturales a nivel mundial. En 2015 se registraron 29 megaciudades y para el 2030 se estima que habrá 41 en su tipo. Esto trae consigo que las ciudades gastan entre el 67 y el 76% de la energía mundial y son las responsables directas del 76% de los gases de efecto invernadero, que como todos sabemos, tienen una implicación directa con el cambio climático. Para 2050, entonces, se espera que más del 70% de la población mundial resida en un contexto urbano, es decir, en una ciudad. Este siglo urbano, ¿qué nos determina en un futuro? O más bien dicho, también en el presente. Que las principales desastres y emergencias, como lo vimos con Otis, se van a configurar, se van a presentar en contextos netamente urbanos, damas y caballeros. ¿Y cómo estamos Latinoamérica en este contexto urbano? Pues bueno, eh, Latinoamérica y el Caribe se consolida como una de las regiones más densamente pobladas. 80% de la población de esta ciudad de Latinoamérica reside en un contexto urbano y dentro de ellas, América Latina y el Caribe es la segunda región más urbanizada del planeta. Es increíble esto. Entonces, si tomamos cifras de la ONU en 2020 y 2019, 152 millones de personas fueron afectadas por más de 1.205 desastres, siendo las inundaciones el fenómeno que más afecta a nuestra región, a América Latina y el Caribe. Asimismo, 330 tormentas y un promedio de 17 huracanes afectan a esta región y 23 de estos son categoría 5. Pero no nos quedamos ahí y también la sequía, un componente sumamente importante y que este año, como lo decían hoy por la mañana, hemos estado notando un incremento de la sequía severa no solo en la Ciudad de México, sino en diversas partes de nuestro país. Y bueno, para terminar, 25% de los sismos de magnitud superior a 8 han sucedido en América del Sur. Este componente nos arroja entonces que tanto América Latina y obviamente nuestro país, al estar inmerso en este llamado cinturón de fuego, donde se registra el 80% de la actividad sísmica del mundo, pues estemos en un entorno sumamente complejo donde los desastres de origen natural o antrópico pues juegan un papel preponderante. ¿Cómo está México en esta parte del entorno urbano? Sin duda, para el año 2020, es decir, con el censo de población del INEGI, el 83% de la población en México habita en un entorno urbano. De hecho, México tiene una tasa de urbanización superior al promedio de América Latina, que ya comentábamos que es la segunda región más urbanizada del planeta. Y en México existen 16 ciudades que albergan a más de 1 millón de habitantes. Bajo este contexto, las ciudades juegan un papel trascendente en la gestión del riesgo de desastre. También por la mañana hablamos, o sea, se habló acerca
de los impulsores del riesgo. Estos patrones del riesgo y desastre de América Latina que los vimos son cada vez más complejos y con mayor frecuencia, pero también interactúan fenómenos tanto antropogénicos, además de esta cuestión del entorno de peligros y riesgos que presenta la región, también tenemos impulsores de riesgos que exacerban el impacto de los desastres en estos entornos urbanos, desde la degradación ambiental, cambio climático, la pobreza, la desigualdad, la crisis hídrica, que va a ser muy importante este año, y el desplazamiento y la migración masiva de personas. Estos factores son lo que la ONU llama los impulsores del riesgo. Pero además de esto, vemos esta, este gran incremento de exposición de las personas que se sitúan alrededor o en entornos urbanos que también son un componente importante porque se sitúan digamos que en los lugares menos indicados para el desarrollo urbano. ¿Cuál es el origen conceptual de la resiliencia? La resiliencia es un concepto o un término que proviene de la física, ¿no? Y que se refiere a la capacidad de un material para recobrar su forma y después de haber estado sometidos a altas presiones. El ejemplo más típico de este concepto de la física, de donde proviene el concepto de resiliencia, es la parte de un simple resorte. Este concepto también fue adquirido por la ingeniería civil al describir esta capacidad de materiales para recobrar su forma original después de haber estado sujeto a diversas presiones. Y no solo se quedó ahí, el término de resiliencia también fue adoptado por la psicología como este proceso de adaptaciones exitosas que el individuo está expuesto y que determinan parte de sus eventos de vida estresantes y que obviamente implica también la recuperación exitosa de estos elementos. También desde el campo de ecología, el término de resiliencia describe la capacidad de un sistema para mantener o recuperar su funcionalidad en caso de disrupción, conservando su función y estructura básica. En este sentido, la resiliencia ha ido mutando hasta llegar también a la parte de la gestión de riesgo o al impacto de la parte de la resiliencia urbana. Esta resiliencia se describe entonces como la capacidad o habilidad de un sistema para absorber algún tipo de perturbación y recuperarse de la mejor manera sin perder sus estructuras funcionales. Digamos que este es el concepto crucial que tanto la ONU como diferentes países y marcos internacionales y nacionales han adoptado para hablar de la resiliencia. La Ley de Gestión Integral de Riesgos y la Ciudad de México también asume que la resiliencia es esta capacidad de individuos, familias, comunidades potencialmente expuestos a un peligro para asimilar, adaptarte y recuperarse de la mejor manera. Para muchos autores también, esta resiliencia es un componente que es inversamente proporcional a la vulnerabilidad. Mientras que la resiliencia es esta capacidad de un sistema comunidad potencialmente expuesto a un peligro para resistir o asimilarse, la vulnerabilidad es esa susceptibilidad a ser afectado y a sufrir daños y pérdidas. Estamos viendo entonces que la relación entre la resiliencia y la vulnerabilidad son dos caras opuestas de la moneda. Mientras más resilientes somos, menos vulnerable somos y viceversa. En este sentido, la resiliencia, como habíamos comentado anteriormente, ha ido mutando a otros campos del conocimiento y se tiene también una estrecha vinculación con la resiliencia urbana. La resiliencia urbana también toma el concepto de resiliencia como una parte, como lo vimos anteriormente, como esta capacidad del sistema de comunidades, empresas, dentro de una ciudad para sobrevivir o adaptarse. Lo que diferencia de la resiliencia urbana a la resiliencia que manejamos en la gestión integral de riesgo es que la resiliencia urbana comparte dos conceptos que son similares a los que manejamos desde la gestión integral de riesgos: tensiones crónicas y crisis agudas. Por impactos agudos, tenemos que son obviamente los huracanes, terremotos, inundaciones, erupciones volcánicas,
y aquellos causados por la sociedad como explosiones, los de origen antrópico, fallas en energía, shock económicos o accidentes industriales. Las tensiones crónicas son estas presiones recurrentes que se visualizan al interior de los entornos urbanos o las ciudades que ponen el futuro, que ponen en futuro el riesgo de la ciudad. Esto pueden ser desde la falta de diversificación económica, que nada más estemos produciendo algo, la desigualdad, la marginación, la seguridad o el desempleo. Estas tensiones crónicas, al final y al cabo, son las que expulsan a varias personas de las ciudades, de los entornos urbanos, para asentarse en otros lugares que no son los más indicados para vivir, ¿no? Fundamentalmente son aquellos espacios territoriales donde se va gestando el riesgo. Para hablar de resiliencia urbana tenemos que hablar entonces de cuáles son los componentes de esta resiliencia urbana. La resiliencia urbana al final lo que trata, el desafío fundamental de la resiliencia urbana es que trata de que las ciudades, entornos urbanos, después de un impacto agudo o una tensión crónica, las ciudades se recuperen lo más pronto posible y busque la funcionalidad de la ciudad para seguir una vida normal en sus habitantes fundamentalmente. Las características de esta resiliencia urbana pueden ser eh, pueden ser diversas, pero antes de hablar sobre estas características de la resiliencia urbana, es importante también analizar cómo las ciudades son vistas como los sistemas complejos. En la mañana vimos que las ciudades son sistemas interconectados y la teoría de los sistemas complejos nos ayudan a establecer cuáles son las relaciones al interior de estos entes urbanos. En las ciudades, los elementos no son separables y por lo tanto no pueden ser estudiados aisladamente. Cuando hacemos un atlas de riesgo, cuando hacemos un programa, no podemos dejar de pensar en el entorno eh, urbano, en el entorno ambiental, el entorno de movilidad, el entorno económico, el entorno político, el entorno de infraestructura. Digamos que en una ciudad los elementos no son separables, tenemos que analizar todo el contexto. Las ciudades están formadas por elementos heterogéneos, pero que interactúan entre sí. Es decir, al poder analizar, no sé, el riesgo de la lluvia, no solo lo podemos entender con los sistemas hidráulicos, tenemos que tener también en cuenta los sistemas de movilidad, los sistemas ambientales, eh, y todos los que a ustedes se les ocurra dentro de una ciudad. Cuando hablamos de elementos sectoriales, no podemos entonces hacer estudios de cada uno de estos subsistemas. Tenemos que analizar el sistema completo. Y es entonces cuando el riesgo urbano se complejiza, porque no podemos analizar aisladamente solo un sector, sino que como lo vimos al principio, los elementos no son separables. Los elementos son interdependientes. Y acuérdense, no sé, por el ejemplo, el sismo de 2017 que afectó el sistema eléctrico, el sistema de agua, el sistema de movilidad y diversos sectores que al tener una disrupción como fue el sismo, pues son elementos que son interdependientes, que se afectan al mismo tiempo. Finalmente, las relaciones entre los sistemas determinan la estructura del sistema, es decir, todos los componentes internos de una ciudad, pues obviamente le dan estructura y forma al sistema. Y finalmente, algo que maneja la teoría de los sistemas en cuestiones urbanas es que el todo es más que la suma de las partes. Dicho esto, entonces, para generar resiliencia urbana tenemos que hablar de cuáles son las cualidades de un sistema resiliente. Y en este sentido las vamos a ir analizando poco a poco para que ustedes se den cuenta cómo las podemos integrar para abordar no solo la parte de resiliencia urbana, sino la parte de la gestión del riesgo urbano o la gestión del riesgo de desastre.
La cualidad de un sistema resiliente tiene que ser flexible, porque refuerza la capacidad y voluntad para adoptar estrategias alternativas. Es decir, tenemos que esperar cambios inesperados en la ciudad y poder responder a ellas congruentemente. Tienen que ser robustas, desarrollo de sistemas bien planteados para organizar que cualquier fallo sea previsible, seguro y proporcional a su causa. Fundamentalmente, esta parte de la robustez en los sistemas de una ciudad, pues se refiere a la infraestructura. Inclusivo, da prioridad a una participación y consultas amplias para generar un sentido de responsabilidad en la toma de decisiones. La gestión del riesgo, y lo han comentado mis anteriores colegas, no es solo de una dependencia. De hecho, la gestión de riesgos y la resiliencia no es una agenda de gobierno, sino tendría que ser una agenda de la sociedad en su conjunto. Término que también lo comentaron por la mañana, al tomar en cuenta que la gobernanza del riesgo es que todos estemos inmiscuidos, que todos analicemos el mismo problema desde diferentes aristas. La resiliencia urbana tiene que ser reflexiva, recurre a la experiencia para definir decisiones futuras y modificar estándares establecidos. Sin duda es lo que hace, por ejemplo, los estudios de impacto socioeconómico que genera el Senapred, es decir, esta memoria histórica para que nosotros reflexionemos acerca de las causas y consecuencias de diferentes desastres que han afectado a la República Mexicana y que podamos aprender de ellos y generar eh, las soluciones posibles en este sentido. También la resiliencia tiene que ser redundante porque genera la capacidad, genera capacidad adicional para contemplar alteraciones imprevistas. La redundancia, en términos muy simples, es tener un plan A y un plan B. Por ejemplo, en una emergencia, las comunicaciones son las que fundamentalmente son afectadas y es por ello que necesitamos entonces generar diferentes estrategias de comunicación al verse interrumpida. También se genera redundancia en una ciudad donde se corta, eh, no sé, el sistema de transporte colectivo, por ejemplo, el metro, y tener una alternativa de camiones disponibles para solventar esa ruta en caso de alguna disrupción imprevista. La resiliencia tiene que ser integrada porque incorpora una variedad de sistemas e instituciones, como ya lo vimos, ¿no? No se puede analizar el problema de una forma aislada, sino tenemos que hablar y romper las barreras, como se había comentado también, que permiten catalizar beneficios adicionales. No se puede gestionar el riesgo y no se puede hacer resiliencia urbana desde una sola institución. Se tienen entonces que crear las condiciones necesarias, los vínculos y la gobernanza para que sea un análisis integrado. Y finalmente, la resiliencia tiene que ser ingeniosa porque reconoce sus alternativos de los recursos para alcanzar los objetivos establecidos. Aquí, l- el ingenio es la parte que permite ser innovadores en la resolución de los problemas que afectan a la ciudadanía, no solo en cuestión de gestión de riesgos, sino en cuestión de la afectación de diferentes eh, sectores que resulten siniestrados por algún shock externo o alguna tensión crónica. Vamos a hablar un poquito entonces el contexto de la Ciudad de México, ya después de hablar un poquito sobre esta parte teórica de la concepción de la resiliencia urbana. Una cosa que sin duda es importante es establecer que la Ciudad de México pues es una ciudad mega compleja. Solo una alcaldía, que es la alcaldía de Iztapalapa, concentra cerca del 20% de la población. Y hay una cosa que a mí me gustaría que dejáramos sumamente claro, por si se los preguntan en algún momento, ¿no? Este dato es increíblemente porque
increíblemente cierto en el sentido de que al ser la Ciudad de México un texto urbano que se reconoce a nivel mundial, con su zona metropolitana, de las más grandes a nivel mundial, la Ciudad de México, más de la mitad de su territorio es solo de conservación, damas y caballeros. Entonces, eso lo hace aún un territorio sumamente complejo, en donde tenemos que tener una interrelación de lo urbano con lo ambiental y obviamente tener un equilibrio sumamente complejo. Y en este sentido, el contexto de la Ciudad de México, como bien lo comentaban hoy en la mañana, es nuevamente, le reitero, sumamente complejo porque es una historia que a nivel mundial creo que es simplemente increíble. ¿Por qué lo digo así? Porque si lo vemos, la Ciudad de México es un laboratorio vivo de cómo se construye histórica y socialmente el riesgo de desastre. Ustedes pueden ver esta, si me permiten, ustedes pueden ver esta fotografía, si me permiten decirle fotografía, digamos que es la imagen más antigua que se tiene de esta leyenda que nos enseñaron en la primaria, donde nuestros antepasados les dijeron, cuando veas a una águila posada sobre un nopal devorando a una serpiente, ahí construirás tu ciudad. Esta imagen data del código o el Códice Durán o Historia de las Indias de la Nueva España del siglo XVI, retratando esa mítica leyenda de cómo la ciudad fue fundada sobre un sistema de 5 lagos. Y siempre lo digo yo en algunas pláticas cuando me toca dar este contexto urbano tan complejo de la Ciudad de México, que si quizás nuestros antepasados hubieran esperado media hora y que el águila se posara en otro pal sobre tierra firme, igual tendríamos todavía un sistema de lagos en esta ciudad. Bueno, eso no lo podemos saber. 500 años después, pues obviamente todos hemos sido testigos de este cambio, pero me gustaría que ustedes vieran esta recreación con inteligencia artificial de un artista llamado Thomas Cole, donde a través de esta herramienta recrea lo que es la antigua Tenochtitlán hace más de 500 años, se fue construyendo la ciudad sobre un sistema de lagos y cómo estaba actualmente, bueno, cómo estaba en ese tiempo el paisaje urbano. Ojo, para que se den, digamos, para que no pierdan la ubicación, el cuadro rojo que ustedes pueden ver, estaríamos hablando del Zócalo de la Ciudad de México. Como ustedes pueden ver, ahí está, no hay que olvidar que estamos en una cuenca endorreica, que es decir, que estamos sobre un valle, un lago rodeado de montañas y que hace que tenga condiciones muy específicas, fundamentalmente a un riesgo a inundaciones donde se han tenido que establecer medidas de mitigación sumamente importantes, como es el túnel emisor Oriente, para el desfogue de todas estas aguas que no tienen una salida natural. Chequen ustedes entonces esta fotografía, que sería lo más parecido que encontró Cortés cuando vino al Valle de México, y 500 años después, esto es lo que tenemos. Nuevamente, ustedes pueden ver el circulito, perdón, el cuadrito rojo donde se ubica el Zócalo de la Ciudad de México y cómo fuimos construyendo la gran Ciudad de México. Los invito a que vean hay más contenido de este impresionante ejercicio con inteligencia artificial que se recreó, cómo se fue construyendo este, la Ciudad de México a través de 500 años. Y obviamente este componente que ustedes pueden ver, pues le ha dado características a la Ciudad de México sumamente particulares y complejas en el contexto del riesgo, desastre y el contexto urbano fundamentalmente, ¿no? Aquí ustedes pueden ver una reproducción muy simple de un modelito de cómo de cómo de su lado derecho de la pantalla estaba
el sistema de 5 lagos por ahí de 1521 y cómo a través de, pues, del tiempo hasta hoy presente se fue desecando este sistema de 5 lagos hasta quedar prácticamente pues con algunas manchitas, ¿no? De su lado izquierdo ustedes pueden ver cómo se fue creciendo la mancha urbana hasta generar lo que es el gran conglomerado de la zona metropolitana del Valle de México, con más de 20 millones de personas y con las condiciones de riesgo que todos sabemos y que las vamos a ir platicando, ¿no? Esto es parte, damas y caballeros, de una de las publicaciones que ha generado esta Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, que les voy a ir dando, ahorita les voy dando todas las ligas de todos estos materiales para que ustedes los puedan entender. Y bueno, con esta parte de la construcción social de riesgos se fue generando esta paradoja, por ejemplo, la paradoja hídrica, de tener quizá hasta en un mismo lugar esta escasez de agua, como también la parte de afectaciones derivados del complejo fenómeno que son las inundaciones. Está el hecho de haber construido la ciudad sobre un sistema de lago, todos sabemos que magnifica, que magnifica el peligro sísmico que viene proveniente de las costas, usualmente, digamos, proveniente de las costas de Guerrero, ¿no? Lo tenemos bien ubicado, las zonas digamos, de mayor manifestación de este peligro, ¿no? La famosa zona del lago, el suelo duro, la zona de transición, ¿no? Y al interior de la Secretaría hemos ido analizando diferente información a través del Atlas de Riesgos de la Ciudad de México, donde, por ejemplo, hemos puesto tanto el mapa de crecimiento urbano de la ciudad y las zonas críticas según las áreas de afectación de los sismos desde del sismo del 57, el que tiró el ángel, el sismo del 79, el del 85, que fue un parteaguas no solo en la historia de la ciudad, sino de todo el país, y las del 2017. Vean ustedes entonces que en esta tercera imagen que les voy a presentar, no es casualidad que si ponemos este mapa de puntos y densidades de inmuebles afectados por los sismos del 85 y de 2017, todas caen en esta zona de mayor peligro sísmico, que era la zona del antiguo lago. Pero este contexto de urbano, de dónde se situó la Ciudad de México, no solo le da estas particularidades en cuanto al peligro sísmico, que todos sabemos que pues son bastante conocidas por todos y cada uno de los habitantes de esta ciudad y de los que no también, ¿no? También esta parte de estar en una cuenca endorreica, de estar establecido sobre un lago, pues le han dado un componente especial para tener una configuración de riesgos de tipo climático, ¿no? Este cambio climático que sin duda va a exacerbar y va a incrementar el, los efectos de los fenómenos hidrometeorológicos aquí en la Ciudad de México. Precipitaciones, inundaciones, temperaturas mínimas, temperaturas máximas y obviamente la susceptibilidad de deslizamiento de laderas por quizá precipitaciones excesivas que se presenten. Es por ello que el conocimiento del riesgo es sumamente esencial para la gestión de riesgos y la resiliencia urbana, porque tenemos que entonces, conociendo el riesgo, podemos establecer las medidas de prevención, de mitigación, es decir, de reducción de la vulnerabilidad y plantear estrategias y protocolos tanto para la atención de la emergencia como para la reconstrucción y la rehabilitación. Entonces, a través del Atlas de Riesgo, estamos analizando peligros por lluvia, por inundación, peligro por temperaturas mínimas, peligros por temperaturas máximas y obviamente este componente
geológico que muchas veces son detonados, obviamente, por las grandes precipitaciones. Los invitamos a ver entonces el Atlas de Riesgos de la Ciudad de México, que ya hablaremos un poquito más adelante, pero en estos 5 años de administración hemos tenido, afortunadamente, la consulta de más de 120 millones de personas interesadas. Le ha dado clic para poder ver a qué peligros están expuestos en sus hogares, por ejemplo. Pero aquí hemos estado analizando, por ejemplo, los peligros. Hemos analizado el contexto de la construcción social del riesgo hasta ahorita, pero nos falta un punto sumamente importante que va ligado con estas partes de desarrollo urbano, de las tasas de urbanización que ha presentado el país y también la Ciudad de México. Este componente de crecimiento de la mancha urbana, ¿no? Y siempre que hablamos del sistema expuesto, de cómo ha incrementado el sistema expuesto, sin duda el ejemplo que más me gusta hablar es Iztapalapa. Damas y caballeros, les presento esta fotografía de 1940 de Ola Penes, que un gran aliado de esta secretaría, que es Santiago Arau, un fotógrafo muy bueno, que lo pueden seguir en redes, ha distribuido. Aquí están, al fondo ustedes pueden ver los hermosos volcanes, y además los volcancitos que están en este valle, ¿no? Lo interesante es que 80 años después, Iztapalapa, hoy en día, en el 2024, lo podemos ver así, ¿no? Un conglomerado sumamente urbano, por estresores hídricos, es decir, con carencia de agua, pero también con esta paradoja que mucha parte de su territorio, de la alcaldía más poblada, no solo de la ciudad, sino a nivel de la República Mexicana, ha establecido elementos que se pueden configurar como un riesgo de desastre o la construcción social del riesgo. ¿Están ustedes de acuerdo? Póngamelo ahí, póngame su carita, póngale like a esta parte. Pero esta configuración, inclusive podemos ir más allá de cómo el incremento de la exposición en una de las alcaldías más complejas, también, por qué no decirle más hermosas, ha llegado hasta tal punto en que podemos ver imágenes como estas, señores. Les presento para los que no lo conocen, es el Cerro del Peñón. El Cerro del Peñón, sumamente poblado, sumamente urbanizado, estando condiciones de riesgo, sin duda, que como bien mencionaban, pues son eh, decisiones de muchos años, decisiones, como dicen muchos autores, de mal planeadas o no mal ejecutadas del desarrollo, que, que provocan o pueden provocar ciertas condiciones, ¿no? Estas imágenes nos impresionan porque estamos en la Ciudad de México, somos parte de ellas, vivimos ahí, pero créanme que son imágenes que se repiten en toda Latinoamérica y algunos países de Asia y en todo el mundo, ¿no? Entonces, ya vimos elementos prácticos y que obviamente dan esta configuración. Pero no solo podemos hablar, estos conglomerados urbanos, no podemos hablar solo de inundaciones, de sismos, de deslizamientos de laderas, sino que se van gestando también otros problemas, como son, por ejemplo, esto. De acuerdo a datos del Aqueduct, del WRI, del World Resource Institute, de una lista de 189 países en México, de una lista de 189 países, México ocupaba el lugar 24 con estrés hídrico. Es decir, tenemos un gran estrés hídrico a nivel mundial. Y esto, con la sequía, creo que se puede ir configurando, ¿no? Y tener un día cero en varias partes, no solo de la Ciudad de México, sino a nivel de la República Mexicana. Y esto también es de lo que adolecen diversos entornos urbanos a nivel mundial, específicamente en Latinoamérica. La falta de agua.
Y no lo veamos lejano, ¿no? Porque, o no lo veamos como un problema que no es de protección civil o de la gestión de riesgos, porque esos problemas pueden, em, los problemas de sequía o estrés hídrico pueden solventar otros problemas sumamente complejos dentro de la población. ¿A qué se refiere este día cero? Es que este estrés hídrico, estos problemas de abastecimiento de agua, ya han sido una realidad y me gustaría platicarles el caso de Cape Town en Sudáfrica. Fue, digamos, la primera ciudad con una crisis enorme de agua, ¿no? El día cero fue catalogado, el día cero para la ciudad de Cape Town, es decir, el día que este conglomerado urbano, que esta ciudad se iba a quedar con agua, se iba a quedar sin agua, fue declarado el 20 de mayo de 2018. El 20 de mayo, la ciudad de Cape Town, si no hacían medidas urgentes y drásticas, prácticamente iban a quedar con cero agua, ¿no? Para que ustedes eh, se den una idea de cómo podría ser una crisis hídrica en un entorno urbano, en la ciudad de Cape Town, eh, cuando empezó esta crisis, tenían una disponibilidad de 50 litros de agua y al final de esta crisis solo había disponibilidad para 25 litros por persona. 25 litros por persona. ¿Es mucho? ¿Es poco? ¿Ustedes qué opinan? Pónganmelo aquí en los comentarios. Yo les puedo decir nada más que en promedio, un mexicano, en promedio, ya ven que las zonas son bastante complejas a nivel de territorio nacional y en la Ciudad de México, pero estamos hablando de que en promedio un mexicano consume al día la cantidad de 375 litros diarios. 375 litros consume. Y para la Ciudad de México es algo similar. Estamos en 360 litros por persona diarios, damas y caballeros. Entonces, si no atendemos esta cuestión, que es donde está la mayoría de los estreses, del estrés hídrico o estos estresores crónicos que habla la resiliencia urbana, pues vamos a tener problemas, ¿no? Eh, Esto se los dejo para la reflexión un poco también. Entonces, ahora ya de forma, digamos, más aplicada, vamos a hablar un poco sobre esta parte de cuáles han sido las iniciativas para fomentar la resiliencia en la Ciudad de México en un contexto netamente urbano, en una ciudad de cerca de, como ustedes saben, de más de 9 millones de personas que la visitan anualmente, no anualmente, pero que la visitan diariamente. 5 millones de personas, ¿no? Cruzan por el territorio de la Ciudad de México en un contexto urbano de la zona metropolitana de más de 20 millones de personas, ¿no? Primero creo que para la Ciudad de México, fue importante, establecer las reglas del juego. Y aquí yo me detengo a decirles que no puede haber política pública sin una estructura jurídica adecuada, no puede haber política pública sin programas, sin lineamientos, digamos, ¿no? Para empezar, en la Ciudad de México, el tema de la gestión de riesgos, la resiliencia y la mitigación de riesgos están a nivel de constitución política de la Ciudad de México. El artículo 11 dice que tendremos que ejecutar políticas públicas con perspectiva de derechos humanos y resiliencia. El artículo 14 de la Constitución Política habla de una ciudad segura, derecho a la seguridad urbana, de lo que hemos estado hablando, y a la protección civil. Y el artículo 16 de esta misma ley, perdón, de la Constitución, en el apartado 16 habla del ordenamiento del territorio, tomando elementos de vulnerabilidad, resiliencia, prevención y mitigación de riesgos. Posterior a la Constitución,
La Ley de Gestión Integral de Riesgos, en su capítulo 158, habla que la Secretaría promoverá procesos innovadores para la implementación de políticas públicas en resiliencia a través de un enfoque territorial, a través de este enfoque de gestión de riesgos urbanos, a través de la resiliencia urbana, promoviendo en todo momento la participación interdisciplinaria y multisectorial, y aunque suene, digamos, como una cuestión, romántica, así tiene que ser. Las agendas de resiliencia y las agendas de gestión de riesgos no son agendas de gobierno, tienen que ser agendas de la sociedad en su conjunto. Tienen que ser también agendas, no tienen que ser agendas de políticas gubernamentales, damas y caballeros, tienen que ser políticas de Estado. Y para los que han estudiado administración pública o se han metido a este rollo, sabemos que las políticas gubernamentales duran nada más 6 años y las políticas de Estado son las que trascienden estos periodos políticos. Es por ello que estas políticas deben de ser políticas de Estado. Después de que la resiliencia está en la Ley de Gestión Integral de Riesgos, en su reglamento también menciona que con la finalidad de implementar estas políticas públicas con un enfoque territorial incluyente, debemos de tomar en cuenta también la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, el marco de senda y para la reducción de riesgos y la nueva agenda urbana de las que ya habló este, Valeria en su momento. O sea, no tenemos que inventar el hilo negro. Tenemos marcos internacionales, tenemos marcos nacionales y los gobiernos locales tenemos que adecuarnos a estos marcos. No debemos entonces inventar el hilo negro porque ya tenemos esta hoja de ruta que nos marcan estas agendas a nivel internacional y que son firmadas y ratificadas por los gobiernos tanto nacionales como locales. Entonces, la resiliencia, pues, es como cuando hablamos de políticas públicas, hay veces hablamos como de una forma muy ligera, ¿no? Sí, hay que hacer políticas públicas, hay que incentivar políticas públicas. Y cuando hablamos de políticas públicas, yo siempre digo una frase que la repito y que se las comparto para que la tomen en cuenta. No toda acción de gobierno es política pública, pero sí toda política pública es una acción de gobierno. Y se las repito otra vez. No toda acción de gobierno es política pública, pero sí toda política pública es una acción de gobierno. Me están diciendo que si puedo repetir la diapositiva anterior, creo que voy bien ahí para que tomen un screenshot, ¿no? ¿Cuál es la estructura jurídica de la resiliencia y la gestión de riesgo dentro del el tramado jurídico de la Ciudad de México? Bueno, ya la pasamos. Y bueno, la resiliencia es compleja. De la resiliencia también tiene que tener nombre y apellido. Tiene que ver con cuestiones jurídicas, con escalas territoriales, temporales y diferenciales. Y aquí me recuerda que la resiliencia tiene que tener, cuando les digo yo que la resiliencia tiene que tener nombre y apellido, es que podemos ser resilientes a un fenómeno y no resilientes a diferentes, a otros fenómenos, ¿no? Este, entonces, o al igual que la vulnerabilidad, podemos ser vulnerables a la manifestación de una amenaza, un peligro, pero simultáneamente mm, a otros fenómenos no, ¿no? Entonces, también la resiliencia tiene que ver con actores y redes de colaboración. No podemos hacerlo todo. Nosotros desde gobierno necesitamos la participación, como ya se habló con Valeria, de diferentes actores. Y también hablar de condiciones socioeconómicas y ambientales múltiples, dinámica política y administrativa. Entonces, nosotros como ciudad, como gobierno local, y aquí me comprenderán todos los que están en la primera línea, ya sea alcaldías o gobiernos locales, pues las escalas de la resiliencia pues deben de ser diferenciadas. Por ejemplo, microescala, mesoescala y macroescala. ¿Qué significa esto? Bueno, con microescala es ir generando información, ir generando documentos para que la población
pueda conocer el entorno de peligros y riesgos a los que está expuesto. ¿No? Y para ello les presentamos en mi primera diapositiva la gestión integral de riesgos y la resiliencia contadas por un chapulín, que es la mascota de la ciudad. Hemos elaborado este libro de Ciudad Resiliente, retrospectiva de una ciudad invulnerable, que muestra muchas de las fotografías de esta concepción de la construcción social de riesgo y cómo se fue modificando el entorno urbano de la ciudad por los peligros, por las inundaciones, por los sismos. Hemos elaborado información de mercados públicos desde una visión de gestión de riesgos y este año sacamos dos, eh, eh, se me fue, dos libros acerca de unidades habitacionales en la gestión de riesgos y de una ciudad segura a una ciudad en riesgos próximos a salir. También tenemos entonces mesoescala, que es una práctica de la elaboración de guías, de recomendaciones, por ejemplo, una que vamos a hablar más adelante, guía de acción local para la gestión de riesgos con perspectiva de género, brigadas comunitarias, que ya más adelante hablaremos, y el campamento de juventudes a través del programa de Universidades Resilientes. Aquí, damas y caballeros, ya estamos materializando iniciativas de resiliencia y gestión de riesgos a nivel local, a nivel pues, de cuestiones prácticas, ¿no? Y macroescala es una joya de la corona que tenemos, que es el Consejo de Resiliencia de la Ciudad de México, la estrategia de resiliencia, que está una vigente, pero que la estamos actualizando, y obviamente también otro gran programa, otra gran em, cuestión relevante para el conocimiento de las reglas, su gestión y su mitigación es el Atlas Nacional perdón, es el Atlas de Riesgos de la Ciudad de México, ¿no? Obviamente que también el Atlas de Riesgos Nacional, pues se basa en él. Entonces, son diferentes escalas, son diferentes, mm, digamos, diferentes escalas, pero también diferentes personas a las que va dirigida la resiliencia, ¿no? Unos son actores que tienen información para poder incidir, otros es población, otros son hacedores de política pública, como la parte de la macroescala, por ejemplo, ¿no? Y bueno, un concepto que ya no voy a insistir mucho, ya lo platicaron gran parte de mis compañeros, es la prioridad del marco de acción de Senda es fortalecer la gobernanza del riesgo de desastre para gestionar dicho riesgo. ¿Y qué es esto de fortalecer la gobernanza? Es, como lo comentaba Ingeniero Guevara, es fomentar alianzas, colaboración entre instituciones para la reducción de riesgos, el desarrollo sostenible y la resiliencia. Esto lo marca Sendai. Y aquí no podemos decir más que la gobernanza exige que todos hablemos del mismo tema desde diferentes trincheras, desde diferentes visiones, pero con un mismo fin, que es controlar, reducir y crear resiliencia en entornos y visualizarlos en entornos seguros, ¿no? ¿Quiénes son los que están en esta gobernanza? Privado, sector social, academia, gobierno, sector internacional. No podemos solos. La agenda, como vuelvo a repetir, la agenda de la resiliencia, la agenda de la gestión de riesgos, es una agenda no de gobierno, sino de la sociedad en su conjunto. Entonces, eh, primera política que les vengo a decir es que la Ciudad de México, por todas estas, digamos, experiencias, fue declarada nodo de resiliencia en el 2021 por la Oficina de las Naciones Unidas, dentro de la estrategia Making Resilient City, desarrollando ciudades resilientes, que es ser un nodo, compartir todas estas experiencias a otras ciudades, tanto al interior de la República Mexicana, pero también hacia el exterior, ¿no? Como vamos de tiempo, ya me faltan algunos minutitos. También formamos parte de la Resilient City Network, que es una alianza estratégica con más de 100 ciudades para ver mejores prácticas, alianzas, buscar financiamiento para seguir fortaleciendo la resiliencia. Con ellos hemos desarrollado la actualización de la estrategia, un programa de radio resiliente que hicimos hace un par de años. Tuvimos la visita de los jefes de resiliencia urbana de América Latina el año pasado y hemos ido construyendo alianzas con más de 100 ciudades, ¿no? Muchas de las ciudades obviamente son de Europa, que quizá la problemática no es la misma que las ciudades latinoamericanas, pero de ellas aprendemos, ¿no? Eh,
También hemos desarrollado, junto con la Secretaría de Medio Ambiente, una colaboración para el desarrollo del componente de adaptación al cambio climático. Es decir, lo que buscamos es que eh, a los programas de acción climática de cada una de las alcaldías y de la, y de la, y del, y de la Ciudad de México tengan este componente de riesgo. Entonces, nosotros hacemos mesas de trabajo con diferentes actores para impulsar que la agenda del cambio climático también sea una agenda de gestión de riesgos, ¿no? Porque gran parte de los fenómenos hidrometeorológicos se van a hacer más recurrentes y de mayor impacto por el cambio climático. Entonces nos sentamos con varios sectores, ¿no? A través, creamos hace 4 años el programa de universidades resilientes y precisamente dentro del contexto de la pandemia hicimos con este grupo de trabajo que reúne a 13 universidades, tanto públicas como privadas, desarrollamos un protocolo de actuación en caso de sismos durante la emergencia sanitaria COVID y varios investigadores nos dimos a la tarea de pensar, oye, ¿qué pasa si pasa un desastre como un sismo del 2017 en plena pandemia? Igual ahorita podríamos resolver ciertas preguntas, pero en el 2020 era imposible saber los alcances de esta pandemia. Hicimos, junto con la UAM, dentro de este programa, hicimos Resiliencia 94.1, hicimos con las universidades una guía práctica para la reapertura de actividades económicas. Nadie tenía seguro qué hacer, cómo íbamos a volver a la normalidad del contexto después de una pandemia. Y algo padrísimo que estamos haciendo, que los invito a todos, si de aquí hay alguna universidad, tenemos un campamento de juventudes de la gestión de riesgos. Es decir, con un grupo de chavos vamos a las universidades y fomentamos la co-creación de conocimiento para resolver problemas de la Ciudad de México, pero con la visión de los chavos, ¿no? De las juventudes. Entonces, ya hemos hecho varios campamentos en varias universidades y la verdad ha sido bastante exitoso porque los chavos son, digamos, son muy imaginativos en proponer ciertas soluciones a los problemas de tensores y shocks externos en la Ciudad de México. Este, pues igual ustedes lo conocen, también hemos hecho ya 5 congresos internacionales, que ustedes lo pueden ver como una película de 5 entregas, porque cada uno de ellos aborda uno de los objetivos del marco de acción de Sendai. El último, desde sistemas de alerta temprana, la gobernanza, este, la cooperación internacional, hasta el último que se trató sobre las metas del cumplimiento, perdón, el cumplimiento de las metas, perdón, de cómo estamos en el cumplimiento de las metas del marco de acción de Sendai, ¿no? Entonces, tenemos un reservorio de información muy importante de todas esas iniciativas en la página para que ustedes la pueden consultar, así como la referencia de lo que se dijo en cada uno de estos congresos, ¿no? Como lo que mencionó el ingeniero Guevara, dentro de la estrategia que se maneja de de fomentar las capacidades, porque también la resiliencia en términos muy llanos, muy concretos, la resiliencia es la formación de capacidades. Y nosotros a través del programa de brigadas comunitarias llevamos más de 11.000 personas capacitadas bajo este programa que brinda capacitación, crea resiliencia individual y colectiva en colonias, barrios y pueblos originarios. Creemos que esta es la parte pues, de trabajo en territorio, de trabajo en campo. Pero si me permiten, con otros expositores, que alguien decía, ¿cómo podemos fomentar esta parte, ¿no? A nivel de comunidad, también necesitamos ayuda de la comunidad. Y lo digo abiertamente, off the record, por favor, que de repente nosotros planeamos eh, estas brigadas comunitarias en barrios, unidades habitacionales y colonias, y nos dicen, vamos a tener 25, 30, 50 personas para iniciar el trabajo de capacitación en brigadas, y lamentablemente de repente no bajan, ¿no? Entonces, también tenemos que tener esta corresponsabilidad como habitantes de una ciudad, también tenemos que ser corresponsable. El gobierno no lo puede hacer todo si no tenemos esa parte de conciencia social, ¿no? De prepararnos, de la autoprotección y de generar de estas capacidades individuales, ¿no? Me quedan 3 minutos. Para las alcaldías estamos a punto de sacar esta guía, este,
esta guía que se llama Guía de Acción Local con Perspectiva de Género. Lo que buscamos es que con un trabajo que dio con la ONU, mujeres, diversos aliados y un grupo de 7 equipos intersectoriales, vamos a desarrollar una guía para que los responsables de las alcaldías en protección civil tengan una guía de cómo elaborar esta guía de acción local para la gestión de riesgos. En 3 años es muy poco tiempo para que las alcaldías puedan aplicar todo, pero es indispensable que tengan una hoja de ruta en el primer año. Creemos que con esta guía los podemos orientar a que piensen que van a hacer los tres, o quizá ya pensando en una reelección, pues a un futuro de hasta 6 años, ¿no? Esa crisis hídrica, me preguntaron hace rato, alcancé a ver cómo podemos. En la Ciudad de México también tiene este programa sumamente hermoso. Yo le digo hermoso porque busca generar las capacidades para generar resiliencia hídrica. Es un programa social de la SEDEMA, de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, que tiene como propósito mejorar el abasto de agua mediante estos sistemas de cosecha de agua de lluvia, ¿no? Que se espera que, obviamente, que en las regiones donde más carece el vital líquido, como en la alcaldía de Iztapalapa, uno pueda, los invito a que visiten la página de esta iniciativa. Es completamente gratuita y ustedes pueden tener un sistema de esta naturaleza en el patio, si tienen las condiciones, ¿no? A 2023 no tengo la fecha actualizada, pero más de 62,000 sistemas de captación de agua de lluvia se han instalado en las alcaldías, y lo que se quiere es, pues obviamente, pensar en una cuestión más sostenible, sustentable del agua en estas grandes urbes que no solo en el caso de México, sino a nivel Latinoamérica y a nivel también de otras ciudades de Asia y el Pacífico y Europa, van a tener carencia de este vital líquido, ¿no? Eh, entonces, eso es pensar de una forma, de un contexto resiliente, este tipo de mecanismos, ¿no? Hace rato hablaba Valeria sobre soluciones basadas en la naturaleza. También a través del programa de infraestructura verde, se tiene una parte de soluciones basadas en la naturaleza y ya se está interviniendo en la Sierra de Guadalupe, al norte de la Ciudad de México, donde se ha hecho infraestructura para, para represas, para brechas cortafuego. Es decir, si se llega a presentar, acuérdense que este año, estos principios de años, se dan mucho los incendios forestales, y obviamente a través de una estabilización de taludes en esta sierra. Todo esto es un conjunto con otros actores, como es la Secretaría de Desarrollo Urbano, también la Secretaría de Medio Ambiente. Tenemos que ir todos de la mano, cómo gestionar, cómo hacer más resiliente las ciudades. Si no me equivoco, me queda un minuto. este, la joya de la corona es que cómo nos coordinamos como ciudad a través de esto, pues a través del Consejo de Resiliencia, un órgano multiactor para el diseño de políticas públicas en resiliencia, y obviamente enfocados también a la reducción de riesgos. Lo forman 19 dependencias, 45 aliados. Esos son los más importantes porque le damos voz a diferentes sectores como el privado, la academia, sociedad civil y organismos internacionales, y además de estar presentes las 16 alcaldías, ¿no? Estas son fotos de nuestra última sesión presencial. Y sobre todo, contamos en este Consejo de Resiliencia con 3 comisiones para, digamos, atender las partes más medulares y sustantivas de los problemas de la ciudad. Desde esta visión óptica de la resiliencia, una es la Comisión Técnica de Resiliencia Urbana y Territorial, que la dirige, la preside una excelente y destacada investigadora, que es la doctora Nacheli Ruiz, del Instituto de Geografía. Tenemos una Comisión Técnica de Resiliencia Sísmica, donde se proponen proyectos enfocados a la reducción de la vulnerabilidad sísmica en inmuebles. Y a cargo del doctor Eduardo Reynoso Angulo, otro destacadísimo investigador, en esta comisión, en cuestiones de ingeniería sísmica. Y también tenemos a la Comisión Técnica de Resiliencia Hídrica, que ve todos estos problemas de agua, liderada por el maestro Vázquez Herrera de Agua Capital, que es una sociedad civil. Chequen cómo academia, sociedad civil, están inmiscuidos en para darle pluralidad a un espacio donde se deciden las cuestiones de cómo se va gestando la política pública en resiliencia. He agotado mucho mi tiempo. Muchísimas gracias a todos. ¿Cuáles son los retos institucionales para la resiliencia? Yo diría que es transversalizar, fortalecer la interfaz ciencia-gobierno-sociedad,
no nos desliguemos. Los investigadores tienen que hacer investigación aplicada para que el gobierno la pueda aplicar a través de políticas públicas y la sociedad sea beneficiada. Continuidad en los proyectos, políticas de Estado no gubernamentales, aprendizaje e intercambio de experiencias es necesario. No busquemos el hilo negro, muchas cosas ya están hechas y además siempre pensar que la gestión de riesgos y la resiliencia urbana tiene que, como lo decía nuestro colega Víctor de la SEDATU, tiene que pasar por la planeación del urbano y lo territorial. Muchísimas gracias, damas y caballeros.